Ya pasan 17 minutos de las 10 de la mañana y con mucho gusto le damos la bienvenida y al regreso de Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo de cabecera. Retomamos así entonces la columna de salud. Bienvenido. Álvaro, teníamos miedo acá de que no volvieras. ¿Cómo? Yo estoy al fin. Y justamente hablemos... Tenía que ventilarme un poco, descansar. Hablemos de los miedos entonces. Esta propuesta que nos hacías justamente en un momento tan particular, ¿no? De la pandemia, donde los miedos estuvieron a flor de piel y también fueron utilizados como medio de prevención, ¿no? Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de miedos? ¿Cómo abordarlos? Mira, yo estoy bastante preocupado porque en los temas de salud siempre tenemos que atacar varios frentes al mismo tiempo con el tema de la pandemia y el coronavirus. Parecería que siempre hay una sola enfermedad, o sea, un solo árbol que tapa el bosque, y los problemas de salud son el bosque, y en las personas tenemos que hacer abordajes equilibrados. Esto en general ha sido enfatizado sobre todo por los profesionales que abordan estos temas, pero no tanto con los medios de comunicación, y acá un poco el palo en la interna, ¿no? Si hay una sola campana sonando, si hay un solo tema recurrente, obsesivo, el peligro es esto, el peligro es esto, el peligro es esto, hay un abordaje desequilibrado de los peligros. Entonces eso genera miedo, y en ese miedo descuidamos el panorama general de la salud, que para muchas personas, yo diría la enorme mayoría de las personas, no necesariamente es el coronavirus. Y para ejemplificar esto, se me había ocurrido hacer un pequeño cuento, un relato, es cortito, en donde la protagonista del cuento, que se llama Pocha, mira el noticiero desde hace muchos años mientras come bizcochos. Es su principal pasatiempo. Entonces Pocha miraba el noticiero en los años 60 y pensaba que el riesgo que corría era la confrontación nuclear. Y Pocha en los 60 decía, nos vamos a morir todos en una explosión nuclear. Porque era lo que veía en el noticiero todos los días mientras comía bizcochos. El tiempo pasa y los noticieros fueron cambiando el tema obsesivo. Y en los 80 se hablaba todo el tiempo del SIDA, una misteriosa enfermedad que había aparecido en África, y como el noticiero todo el día estaba hablando del SIDA, Pocha, que miraba el noticiero fielmente, decía, nos vamos a morir todos de SIDA, mientras comía bizcochos, que eran sus amigos los bizcochos y el noticiero. El tiempo va pasando, Pocha sigue siendo fiel al noticiero, el SIDA sale un poco de foco y aparece el terrorismo. Ya a principios del 2000, las Torres Gemelas, y Pocha decía, nos vamos a morir todos en un atentado terrorista, mientras comía bizcochos. Del 2000 para adelante, los focos fueron más dinámicos y Pocha pensó que se iba a morir de dengue, Pocha pensó que se iba a morir en un accidente de tránsito, hubo una época en que ese era el tema obsesivo de los noticieros, y ahora llegó el COVID, y Pocha se asustó mucho también, mientras miraba el noticiero y comía bizcochos, pero mientras se asustaba del COVID y decía, nos vamos a morir todos por el COVID, Pocha sufre un accidente cardiovascular, pobre Pocha, y muere. Y en realidad, el verdadero peligro que Pocha estaba corriendo, pero ella, como miraba el noticiero, pensaba que el peligro era otra cosa, era una enfermedad cardiovascular no controlada, no seguida, no medicada, no diagnosticada, que, por supuesto, en base a bizcochos y una alimentación deficiente y falta de controles, terminó con una arteria tapada que le produce un accidente cardiovascular y Pocha muere. Y el verdadero riesgo que corría Pocha no era nunca lo que le decía el noticiero, sino un estilo de vida en donde eso mismo que le gustaba a Pocha era su principal riesgo. El miedo estaba mal enfocado. El miedo estaba... ¿A qué debería la población? Porque esto es una discusión muy profunda, ¿no? Dar información no necesariamente
las personas que hacen interpretación de esa información la hacen, bueno, dependiendo de sus posibilidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo orientar, digamos, para hacer ese acomodo de las piezas del puzzle de tal manera que nos permita ver los riesgos donde están sin minimizar otros que también son reales? El cuento de Pocha es un cuento un poco exagerado, viste, que mi pasado de humorista en Guambia me condena. Pero la verdad, te digo sinceramente, desde hace muchos años en la consulta vemos que muchísima gente vive asustada de cosas que en realidad no son una amenaza real, pero vive completamente descuidada de cosas que sí son una amenaza real para su salud, como por ejemplo los accidentes cardiovasculares, principal causa de muerte en Uruguay histórica. Pero, claro, hay temas vedettes, hay temas que son más divertidos, hay temas que tienen más despliegue de cobertura internacional, etcétera. No podemos evitar eso, pero si estamos hablando de salud, y esta es la columna de salud mental, en donde enfocamos nuestra prevención, nuestros cuidados, tiene mucho que ver con la idea que tenemos de qué es lo que nos amenaza, y muchas veces estamos bastante desorientados con respecto a esto. Y de alguna manera el comienzo, el puntapié inicial del cuidado personal de la salud, es saber cuáles son las amenazas reales que tenemos. Bien, el tema del miedo es muy interesante para seguirlo trabajando, también haciendo foco en las diferentes franjas etarias y sectores de la sociedad. Muchas gracias, Álvaro. El miedo genera depresión, el miedo genera estrés, el estrés genera un montón de enfermedades con raíz psicosomática, hay un montón de cosas que se disparan, y claro, a veces es difícil ver la carambola, cómo impacta el miedo en nuestra salud, pero el miedo realmente es un peligro, y sobre todo, ojo, que el miedo es una señal del organismo para preservarnos. Ahora, si el miedo está desorientado, es como una alarma que suena aunque no esté pasando nada. Y hay gente que se enloquece con la alarma y hay gente que ni siquiera la escucha. Cuando el miedo no está bien enfocado es, ¿dónde está el peligro en realidad? Álvaro, muchísimas gracias por tu columna, por tus reflexiones, y nos encontramos entonces dentro de algunos días. Por supuesto, aquí estaremos. Muy bien, cerramos por aquí entonces la columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri. Tenemos más información para compartir.